hay un control sobre lo que se quiere que pensemos, sobre la narrativa. Y lo ves, ¿no es cierto?, en la escuela pública. El control de los libros, el control de la currícula, el control de lo que se va a enseñar. Y ahí es donde se cuestiona, justamente, en ese modelo, los derechos no tienen cabida. Cuando no hay la garantía del derecho, te puede funcionar algo a determinado nivel, pero en realidad todos perdemos. Vamos a compartir esta mañana con Jenny Dador. Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, César. Qué gusto estar con ustedes esta mañana. Que conste en actas que logré no decir secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero lo voy a decir ahora porque la primera pregunta que quiero hacerte es esta. Estamos arrastrando el caso de Inti Bryan, que da tumbos entre fiscalías. Sí. Tenemos una fiscalía que ha empezado a reaccionar desde que la señora Benavides se fue a los casos de las masacres de diciembre del 22 y enero del 23. Pero en el medio tenemos ese discurso que pretende que desacatar a las sentencias de la Corte Interamericana o sus resoluciones es irrelevante, y está el caso Fujimori. Y está en estos días la audiencia de la Corte por la cuestión de la ley de prescripción para crímenes de lesa humanidad. Se nos va de las manos. Y al mismo tiempo está este reclamo tan fuerte por el hallazgo de información nueva sobre un patrón de violaciones a niñas en la zona Aguajún. No sé si tú encuentras espacio para que la sociedad pueda no solo tener el reclamo, sino encontrar una vía que permita encontrar un camino para institucionalizar una respuesta, algún nivel de respuesta a cosas como las que están pasando en la educación en zonas de selva. A ver, yo creo que, digamos que nuestra transición, ¿no?, del 2001 fue como una transición pasmada, ¿no? De hecho, algunos cuando analizaban esta situación que estamos viviendo en los últimos 6 años, 7 años, 8 presidentes, 3 congresos, más de 500 funcionarios, 150 ministros, entonces dicen, bueno, no, los problemas empezaron en el 2016, cuando no se reconoció el triunfo del PPK y etcétera, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esto que tú estás señalando también, ¿no? O sea, en principio, una carta importantísima, que es la del 79, construimos derechos, pero yo creo que como país también siempre nos va pasando esta sensación que es como que llegas y el bus está yendo, ¿no? Entonces, claro, llegas a la Declaración de Derechos, todo, cuando ya, ¿no?, digamos, este sistema empieza a entrar en crisis también en el orden global y en algunas partes de la región, ¿no? Entonces es como siempre estar llegando un poco tarde. Y en la transición del 2001, yo creo que nos ocupamos mucho, que no está mal, de construir nuestro edificio, de hacer la arquitectura institucional. Y eso es muy importante. Pero no trabajamos tanto en lo que tiene que ver con la cultura de derechos. Y la nuestra, lamentablemente, es una cultura de privilegios, ¿no?, y una cultura del desprecio. A veces también se dice y se cuestiona, ¿no? Por ejemplo, yo como una mujer, ¿qué voy a saber yo de, ¿no?, de poder hablar o comunicar con una mujer indígena que sé de su cultura? Y las mujeres, o sea, las mujeres indígenas y las mujeres no indígenas, las mujeres mestizas, o sea, podemos encontrar formas de conexión y de comunicación. O sea, en medio de nuestras enormes diferencias, yo sé y ella sabe cuando una mujer está sufriendo, cuando la están pegando, cuando la están violando, y ella no quiere eso, ¿no? No es que te dicen, no, esa es su forma de vida. Mentiras. Las niñas se te acercan y te dicen, yo quiero estudiar, ¿no? Y hay comunidades donde efectivamente les cortan el pelito cuando empiezan a menstruar y eso significa que ya están aptas, ¿no? Y es lo que escuchábamos en el Parlamento. Decía, no, está bien que se inicien tempranamente porque eso hace a las mujeres madurar. Entonces, yo quiero decir que existe también una conexión y formas culturales distintas de comunicarnos y de poder encontrarnos en medio de ese dolor de las mujeres, en este caso de la Amazonía y de las niñas Aguajún, que es un problema antiguo. Yo recuerdo de esta situación en estos lugares desde hace más de 10 años. Y acá también hago mea culpa. Entonces,
no haber trabajado eso y haber construido solo el edificio de la institucionalidad, sin habernos ocupado de las mujercitas y los hombrecitos que están adentro y lo que llevan adentro, creo que es algo de lo que estamos pagando en este momento, ¿no? No es gratuito que 20 años después de la Comisión de la Verdad hay mucha gente que no se sienta tocada, concernida, ¿no? Por 21.000 desaparecidos, por 70.000 muertos. ¿Por qué? Por las características de quiénes son, la procedencia geográfica, el color de la piel, lo étnico, ¿no? Entonces, eso es algo que atraviesa. Y también a veces creo que es algo como pueril de repente en nuestro caso. Creo que nos adelantamos también con el voto a los militares y miembros de las Fuerzas Armadas. La posibilidad, está bien eso, pero debió ser un poco más adelante, ¿no? Porque entonces le dábamos posibilidad a esos que estuvieron, ¿no? Justamente en los 80 y en los 90, en el momento del conflicto armado interno y las violaciones y las masacres, a que sean hoy en día los actores políticos que están en el Parlamento. Y es un poco lo que nos está pasando. Y esa narrativa se ha sido construida y ha sido construida con mucha fuerza, ¿no? Entonces, hay una disputa también de narrativas. Lo que nosotros solemos decir es, acá lo que está en disputa es un control por los territorios, porque hay un avance inmenso de las economías ilegales criminales, ¿no? Donde el Estado empieza a recular, a desaparecer, y son ellos los que resuelven y controlan la zona. Hay un control sobre los cuerpos de los sujetos, sobre los cuerpos de las mujeres, la trata, ¿no? El tema de el acceso al aborto, el tema de metodologías anticonceptivas, 21 años para que se diga en este país que puedes usar la píldora el día siguiente porque no es abortiva, y hay un control sobre lo que se quiere que pensemos, sobre la narrativa. Y lo ves, ¿no es cierto?, en la escuela pública, el control de los libros, el control de la currícula, el control de lo que se va a enseñar. Entonces te sale como redondo, ¿no? Es la construcción de un sistema, de un régimen que realmente abarca todo eso y es un camino al totalitarismo, ¿no? Y ahí donde se cuestiona, justamente, en ese modelo, los derechos no tienen cabida, ¿no? Y hay una pauta que me provoca una reacción porque te escucho y siento que además de haber una pugna por el control de la narrativa, que pensamos, que leemos, hacia cómo nos imaginamos, y hay una pugna oculta, sale en tu comentario sobre los tiempos en los que se mueve esa narrativa. Te acabo de escuchar y he sentido dos velocidades. O sea, hay una narrativa sobre el pasado. ¿Qué ocurrió en los 80 y los 90? ¿Le decimos terrorismo o no le decimos terrorismo? Y si no le decimos terrorismo, somos los malos de la película, porque no sé qué, pero hay que decirles terrorismo. CBR, digamos, hay un modelo de interpretación del pasado que choca con esta especie de negación dura, y el futuro, el presente que se construye es uno en el que ya no hablamos de terrorismo, hablamos de economías ilegales y de una criminalidad violenta asociada a esas economías y un patrón por desprecio del otro que se expresa en trata de personas, mujeres y niñas, explotación, semiesclavitud laboral, patrones de asesinato que ahora se documentan sobre protectores de la tierra, esta explosión sobre violencia sexual, tiempos distintos y los archivos de la nación en un depósito en el Callao. ¿Cómo rompemos esto? Es decir, a ver, es que yo creo que ahí está, claro, cuando yo decía, y en un esquema así o en un sistema así, los derechos no tienen cabida, claro, eso es lo que están tratando, que no tengan cabida. Y ahí la disputa y el trabajo nuestro es más bien por mostrar que justamente si no tienes esos derechos, ¿no?, es esto lo que se va a instalar. Y romper también esta idea del privilegio. Un día un colega periodista me preguntaba por qué a determinadas clases sociales o determinados niveles socioeconómicos no le importa el discurso de derechos, ¿no? Un poco hablando por qué los derechos humanos o son de los zurdos o son de los caviares, etc. Y entonces, claro,
porque en su idea no los necesitan, todo se resuelve porque viven en su gueto, ¿no? En ese sistema. Y lo que nosotros tratamos de mostrar es que mientras haya una sola persona cuyos derechos no están siendo respetados, absolutamente todos los derechos están en riesgo de todas las personas, aunque hoy día seas el ser más poderoso de este mundo. La tortilla se vuelve muy rápido, ¿no? Y hay un caso muy duro y muy cruel que no me gusta citarlo, pero lo voy a hacer, que es el de Utopía, ¿no? Esos padres, al igual que los padres, ¿no es cierto?, de niñas violadas, y al igual que los hijos de las mujeres y hombres desaparecidos en las zonas del conflicto armado interno, han pasado 15, 20 años luchando por justicia y eran, ¿no es cierto?, poderosos, pero se chocaron con otros más poderosos. Entonces, cuando no hay la garantía del derecho, te puede funcionar algo a determinado nivel, pero en realidad todos perdemos cuando esa posibilidad no existe. Y lo otro que a mí me parece sumamente importante y que yo creo no le damos a veces valor es el tema de la escuela pública. La escuela pública es fundamental, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad también de formarnos entre nosotros y de aprender a resolver nuestras diferencias desde pequeños en medio de esa diversidad. ¿Ya? No que cuando eres adulto y grande te encuentras con ese otro que nunca viste pasar por tu escuela ni nada, no tienes idea que existe, ¿no? Y además una escuela pública totalmente deteriorada, marginalizada, y donde además este Congreso, mezclado con la criminalidad, ¿no es cierto? Porque ya además la escuela pública no es tampoco un sinónimo de posibilidad de ascenso social ni de movilidad social, y la criminalidad vive de eso. Y entonces, claro, te manda 200.000 maestros a esta nueva, ¿no?, a prueba, a que reingresen a la escuela pública, que no sea meritocrático y se siga deteriorando la educación, ¿no?, que es lo que está ocurriendo, y es UNEDU y es todo lo demás. Entonces, yo creo que se van ahí imbrincando, ¿no? Se van cruzando. Y yo te puedo decir, a ver, yo apuesto siempre por la educación pública. Yo soy producto de la educación pública, de una escuela pública. No soy de un hogar excepcional, no soy un marciano, y creo en esa posibilidad. Veo a mis compañeras, a mis compañeras de ese espacio que aprendieron del pensamiento crítico, ¿no? Y eso es muy importante. El espacio de la escuela pública como un espacio de formación, de encuentro y de rescate. Ahora, y de divergencias, ¿no? de reconocimiento. De reconocimiento y de reconocimiento, pero también de aprender a manejar esas diferencias. Y por último, te tenías que ligar a trompadas alguna vez con algún otro niño. O sea, no es que esté propugnando la violencia, por favor, pero digamos, es parte del crecimiento, ¿no? De este juego también. No del abuso, no estoy hablando del abuso, ¿no? Una escuela más cercana al barrio, sí, a la mecánica del barrio, con sus propias dificultades además, pero una escuela que requiere un Estado con una ideación clara, una apuesta por la educación y por la formación. Por la construcción de sujetos, de derechos, de ciudadanos, no de consumidores. Y en la construcción de ciudadanía, Jenny, hay también un ciclo que se nos está abriendo, no sin violencia. En el programa que tienes con Clara Elvira en Epicentro, hace muy poco, conmemoraron un año más desde la masacre de Bagua. Bagua es una herida abierta, lo dijeron ustedes dos además, en la memoria de la Amazonía. El caso del que insisto referirme, de las niñas Aguajún, es un caso que involucra la educación en la Amazonía. Pero ahora hablamos de la Amazonía, esa Amazonía a la que históricamente casi no hemos mirado. Las mineras ilegales en la zona de Madre de Dios, la depredación de Madre de Dios ha crecido ante nuestros ojos sin que tengamos un mínimo de compromiso moral por prevenirla. Y las muertes de los defensores de la tierra están pasando, digamos, con marcas para que lo lea después, pero sin que como Estado nos hagamos cargo. Y la Amazonía está creciendo, no solo en nuestra mirada, sino en la mirada de la comunidad internacional. Uh-huh. ¿Qué ves como posibilidades en esta otra identidad ciudadana no trabajada que está empezando a imponerse a nuestra mirada? Mira, a ver,
Yo he estado en el último mes o en los últimos 2 meses, igual siempre estamos, digamos, desde la coordinadora, pero a ver, en el último mes en Madre de Dios, en Iquitos, en San Martín, ¿no? Justamente trabajando con líderes de las comunidades indígenas, defensores, ¿no? Defensores de tierras, defensores ambientales. Y lo que hay, claro, ellos se están organizando, pero esa organización también tiene un límite, ¿no? Porque, claro, ellos se organizan, hacen, digamos, el ejército verde, su patrullaje, sus territorios, pero ¿con qué sales? Con una lanza, ¿no? ¿Qué tienes al otro lado? La gente de las economías criminales, armadas hasta los dientes, ¿no? Y también tienes, ante un Estado ausente, también tienes miembros de las comunidades que empiezan a decir, bueno, esta también puede ser una opción, ¿no? Y entonces la comunidad misma también se empieza a quebrar y algunos empiezan a trabajar para esas economías criminales ilegales, y por el otro lado tienes a los defensores, ¿no? Intentando preservar no solo no el territorio por el territorio, sino lo que significa en realidad todo ese modo de vida, ese ecosistema, ¿no? Y también de buscar seguridad, seguridad para ellas, seguridad para sus hijas, y ver esta posibilidad como yo siendo de la comunidad y manteniendo mis costumbres o tradiciones, no aquellas que me dañan, sino estas que considero que son valiosas, porque igual escuchas en todas ellas que se interesaban, por ejemplo, por conocer que ahora estaba prohibido el matrimonio infantil, ¿no? Y les parecía una gran cosa y decían, esa información, no solo tienen que darnos información de cómo organizarnos para ser defensores ambientales, eso yo quiero que se sepa en mi comunidad también, ¿no? Entonces buscan información, pero no hay capacidad desde el Estado, no tiene presencia el Estado ahí. Y es más, no solo no tiene presencia, sino que hay territorios donde no puedes ingresar si no te autorizan los de las economías ilegales. O sea, tienes que pedir permiso, son territorios controlados. Ahora, y si a esto le sumas que algunos están proponiendo la posibilidad de armar, entonces dicen, bueno, acá lo único que queda es armar a las poblaciones indígenas. Entonces ya el Estado renuncia, ¿no?, a, digamos, el control que tiene o la posibilidad que tiene del ejercicio de la fuerza, ¿no?, de la coerción y de la fuerza, y te entrega a ti el arma y decir, bueno, defiéndete tú. Pero eso nos lleva, ¿no?, a la colonización, a los paras y todo lo que ya conocemos. Y esa es la realidad en ese momento de distintos lugares de la selva. Ahora, Madre de Dios, por ser más antiguo, tú sí encuentras en Madre de Dios ya hay como una relación de convivencia. Como que ya no está en este momento la disputa tan marcada por el territorio. Es como decir, ya, tú estás trabajando acá tus minas, en esta parte estoy yo. A veces encuentras pleitos más por límites familiares, etcétera. Pero donde están avanzando, San Martín, que están retomando, Iquitos, Alto Nanay, donde está avanzando, ahí sí la disputa es muy fuerte en este momento y hay mucha más violencia. Al otro lado ya hay como una economía ilegal de convivencia, si tú quieres, con violaciones de derecho y todo lo demás, por supuesto, pero no tiene los niveles de violencia que tú encuentras al otro lado, ¿no? El patrón es distinto, es el patrón de una violencia establecida. Sí, pero en esas economías, las que nuevamente se colocan en mayor riesgo son también mujeres y niñas, ¿no?, por el tema de la trata, y niños, el trabajo, la esclavitud, ¿no?, las niñas, el VIH, y lo que tú mencionabas, o sea, el sacrificio que es para una de estas familias, ¿no?, enviar una niña o un niño a la escuela. Y la escuela debería ser un lugar seguro. Yo me acuerdo de una campaña además antiguísima que teníamos de la escuela en un lugar seguro. Y el día de hoy es, pero más bien ese lugar, ya no solo te violan en tu casa, sino que la maestra o el maestro que podía detectar que la niña estaba siendo violada en el espacio familiar, ahora también es el violador. Y son además, tristemente mencionarlo, son víctimas en los distintos espacios. O sea, una niña ha sido violada en su casa, es violada en la escuela, es violada por el auxiliar, es violada por el director, ¿no? Entonces... y está expuesto a una mafia de tráfico, de trata. Totalmente, totalmente. Y no hay una respuesta desde el Estado, ¿no? Recuperar una niña de la trata es sumamente difícil.
Pensar en el país es empezar a imaginar y convivir con lo que está ocurriendo afuera de Lima. Tal vez pensar en la afirmación y el reconocimiento exija el esfuerzo de todos y todas por abandonar nuestras estructuras mentales de referencia y abrir los brazos para reconocer a quienes ahora están padeciendo estas nuevas formas de dolor que se hacen visibles. Jenny, muchas gracias por este rato. Gracias.